Hola, tengo este tutorial para tejerlo. Para hacer esta faldita con pechera, estoy usando este hilo, es Cartopu Baby Natural, cada madeja tiene 100 gramos. Está hecho en Turquía, es acrílico, queda el tejido muy bonito, como para hacer una capa, una cobija de bebé, zapatitos, una blusa para entretiempo. Ahí abajo en la descripción del video les dejo el enlace de la tienda para que vean estos hilos que tengo en diferentes tonos. El gancho que usé es la letra F 3.75 milímetros. Es para niña de 9 meses a 1 año. Es una faldita con pechera o un jumper, como usted lo llame. Aquí está la parte de la faldita, la cintura, los tirantes. Es un punto que se empieza desde la parte de abajo, sin cadena de base. Tiene un punto elástico, no ajusta la cadena. Es lo más bonito que pueda usted empezar una faldita o cualquier tejido. Le va a ayudar este punto. Le doy todas las instrucciones para cómo tejerla a la medida que necesite según el hilo que vaya a usar. Esta faldita con pechera está tejida con 200 gramos. Voy a darle la medida de largo, que es la falda. Son 10 pulgadas, un cuarto, que son 25 centímetros y 3/4. Eso es de largo. Les doy la medida de ancho. Son 27 pulgadas y media, 70 centímetros de ancho. Empiezo mostrándoles cómo se teje la orilla de la falda para que tenga la cadena suelta. Se necesitan 2 madejas para tener las 2 puntas. Aquí le voy a formar un nudo para empezar en este lado a formar el primer lacito. Lo más que se pueda estar cerca del nudo. Ahí está el lacito. Y empiezo el primer punto. Por la parte de atrás se toma el segundo hilo. Se toma el lazo nuevo del hilo de atrás. De nuevo. Por la parte de atrás. Por la parte de atrás. Esta orilla es recomendable para tejer los suéteres, la orilla de las mangas, lo que es el puño, para que no ajuste la cadena de base. Si va a empezar a tejer en la cintura también igual, es muy recomendable este punto. Así se tejen. De 4 en 4 va a ser el múltiplo del punto. De 4 en 4 para la faldita que tejí son 136 puntos de esta forma. Si divido los 136 entre 4, van a ser 34 motivos. Aquí tenemos el inicio. Queda el punto como elástico. Voy a tejer una muestra, pero para su tejido haga el múltiplo de 4 según el hilo y la medida que necesite. Para esta medida son 136. Y se empieza la vuelta con 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido. Estas 3 cadenas es el primer punto alto y tejo en la cuarta cadena tomando el lacito de la parte de atrás de la cadena.
Es la cadena que se contó. Deben de ser 41 punto alto, contando la cadena. En cada lacito de la parte de atrás se teje el punto alto. Se terminó la primera vuelta, deben de ser 41 punto alto, contando la cadena. Esta es la orilla que tenemos en la parte de abajo, la cadena que se tejió. El tejido va a tener el lado derecho cuando se esté tejiendo el punto alto al lado derecho. Así va a quedar. Aquí tenemos la orilla. Y empiezo la vuelta 2 con 2 cadenas. Y en el siguiente punto, medio punto doble. En este mismo punto se tejen 3 medios puntos dobles. Aquí está 1, 2 y 3. Y paso 1, 2, 3 y en el siguiente el mismo medio punto doble y los 3 medios puntos dobles sobre el punto anterior. Y así seguimos con 3 espacios y en el siguiente el mismo medio punto doble. Esto lo vamos a tejer en la segunda vuelta. Para terminar la vuelta 2, aquí son 2, 4, 6, 8, 10 motivos. Y aquí tengo 3 espacios para terminar. Paso 2 y en la cadena del último se teje un punto alto. Ahí está terminada la vuelta 2. Se empieza la vuelta 3, la vuelta de punto alto, que es la primera vuelta que se va a repetir. 3 cadenas, le doy vuelta. Este punto es este mismo que tenemos aquí. Esta cadenita no se va a tomar en cuenta siempre que se empiece la vuelta de punto alto. Esta la pasamos. En el siguiente, un punto alto es en cada lacito de la parte de atrás. Se va formando el punto alto. El siguiente, lazo por lazo o cadena por cadena. Este es el primero que tenemos de separación de grupo y grupo. Aquí está este que va separado. Voy a empezar. Aquí tengo ya 4. Se van a tejer 4 arriba de cada grupo. Este es el primer punto. La cadena separada es 1, 2, 3. El que está de lado es la cadenita. Empiezo otra vez, es 1 en la cadena abierta, 2, 3. Estos están rectos y el cuarto está de lado. Y así se repiten 4 puntos altos. Esto lo tienen que tener bien presente para que no vayan a estar aumentando un punto alto sin darse cuenta. Ahí está. Siempre empezando con 1, 2, 3, 4
antes de la cadena abierta para que no le falte ni le sobre el punto alto, porque esta es la base de cada vuelta. Esto vamos a tener en cuenta cómo se va a terminar la vuelta de punto alto, que es la 3. Aquí empiezo a contar 1, 2, 3 y en este punto que tengo aquí lo voy a terminar como el cuarto punto alto en la cadena que está de lado y tejer un punto alto en la cadena que es el último espacio que está aquí. Ahí está terminada la vuelta 3 y se va a contar los puntos altos. Deben de ser 41 punto alto contando la cadena. Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 41 punto alto. Cada vuelta es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahí está la vuelta 3. Voy a empezar la vuelta 2 de repetición y así vamos a estar tejiendo las siguientes vueltas igual que la 2 y la 3. Aquí les voy a seguir tejiendo estas dos vueltas que siguen. 2 cadenas en el siguiente punto, medio punto doble en este mismo espacio. 1, 2 y 3. Aquí se está tejiendo al lado revés. Se pasan 1, 2, 3 y en el que sigue medio punto doble y 3 sobre este punto. Esto es de lo más sencillo, de lo más fácil. Paso 3 y queda muy bonito. 1, 2 y 3. Y paso 1, 2, 3 y así voy a continuar con la vuelta 4. Otra cosa más que se debe de hacer notar es que llevan la misma dirección los dos grupos y todos los demás que se vayan a tejer estén alineados en una sola dirección. Y si usted se fija, aquí en este punto de esta vuelta se va dejando una cadenita a la vista que se va formando al mismo tiempo que se va tejiendo el punto alto. Eso es lo que lo hace ver muy bonito este punto. Se termina la vuelta 4. Aquí están 2, 4, 6, 8, 10 grupos y paso 2 espacios y en la cadena el punto alto. Y aquí está igual que en la primera vuelta, se pasaron 2 espacios y aquí igual también 2 puntos altos. Usted va a tener que estar viendo las vueltas anteriores si tiene una duda. Aquí empiezo la vuelta de punto alto, 3 cadenas. Aquí vamos a ver la vuelta anterior. Se teje arriba de este grupo
2 puntos altos. Quiere decir que vamos a pasar la cadena abierta porque ya están las 3 cadenas aquí. En cada lacito. Aquí tengo los primeros 4 puntos altos y así voy a estar tejiendo cada vuelta basándome en las vueltas anteriores. Así voy a continuar para darle lo largo que se necesite la faldita o cualquier tejido que esté haciendo con este punto, repitiendo estas 2 vueltas, la 2 y la 3. Tengo tejido hasta la vuelta 20, repitiendo la vuelta 2 y la vuelta 3. Me falta una vuelta de punto alto para terminar la faldita. Antes de continuar, les voy a dar la forma de cómo separar la parte del frente y la parte de atrás. Aquí tengo 4 grupos de medio punto doble, que es la mitad de la espalda. Esto es debajo del brazo. 8 grupos de medio punto doble. Este es la pechera del frente. Son 9 grupos de medio punto doble. Y este es el siguiente costado, que son 8 grupos de medio punto doble. Y al final el resto de la pechera, que son 5 grupos. En el lado contrario tenemos 4 y 5, van a ser los 9, los mismos que tenemos al frente en esta parte. Voy a tejer la última vuelta de punto alto, empezando a tejer en forma regular arriba de estos 4 grupos, como lo hemos estado tejiendo en las vueltas de punto alto. Tengo las 3 cadenas y aquí son 2, 3 y 4 puntos. Aquí están los 4 puntos que corresponden a este grupo. Voy a tejer estos siguientes 3 igual con 4 puntos altos arriba de cada uno. Y aquí vamos a disminuir en este primer costado. La vuelta 21 tengo 4 grupos de puntos altos. Es 4, 8, 12, 16 puntos altos. En la vuelta 21 vamos a hacer la disminución en el primer costado. Es la última vuelta de la falda. Paso este espacio y empiezo en el siguiente punto. No cierro el punto en el siguiente en un solo punto. Y así tejemos solamente 2 puntos arriba de cada grupo. Es 1 y 2. Y cierro en un solo punto. El siguiente. En el siguiente igual. Si en su tejido no necesita tanta disminución, puede hacerlo con más puntos según vea el tejido, la medida. Todo depende de eso. 2 puntos. Lo cierro en un solo punto y voy a continuar. Este es el último. Ahí está. Al final le vamos a tejer una vuelta de medio punto arriba de esta vuelta. Aquí empiezo a tejer en forma regular en la parte de la pechera. Punto por punto son 4 puntos altos en cada grupo. Ahí tengo 3,
4 y así voy a continuar hasta este espacio de la marquita. Esta es la pechera. Aquí tengo desde este punto donde está la marquita, son 36 puntos altos. Estos ya los contamos en forma separada de 12 que se fueron tejiendo. Aquí ya les mencioné, son 36 puntos altos. Vamos a hacer el siguiente costado, igual que el anterior, tejiendo 2 puntos altos en cada grupo, en un solo punto. Hasta llegar a la marquita. Y aquí los 4 puntos altos en cada grupo. Terminada la vuelta 21, voy a unir la parte de atrás de la falda con el hilo que se dejó para coser y lo vamos a unir hasta la cintura. Aquí está la costura terminada. Esta es la parte del lado derecho del tejido. Aquí está la costura. Ahí la tienen. Aquí voy a cortar el hilo. Esta es la parte de la cintura porque vamos a empezar el tejido de marquita a marquita. Aquí corto el hilo. Aquí se tejió la última vuelta, la 21. Voy a colocarla al lado derecho. Ahí está. Esta es la parte de abajo. Las puntas hay que perderlas lo mejor que se pueda, porque eso tiene que ver mucho con la terminación de cualquier tejido. Esta es la base donde se empezó la primera vuelta. Queda muy bonito, parece tejido de 2 agujas. Empiezo a tejer la pechera del lado del frente. Se va a estar tejiendo al lado revés del tejido el grupo de 3 medios puntos dobles. Anudé el hilo en este espacio. Es el primer punto alto que está aquí. Después de estos dos que se tejieron en un solo punto, este es el costado. Tejo 2 cadenas. En el siguiente, medio punto doble. Y empiezo el grupo de 3. Paso 3 espacios y en el siguiente el mismo grupo de 3. Así se va a continuar con esta primer vuelta del frente. Se pasan 3 y así se termina esta vuelta. Van a quedar los mismos 9 grupos en la parte del frente. Aquí tejí el último, aquí está la marquita. Este es el último punto. Se teje el punto alto para terminar y ahí está terminada la primera vuelta. Empiezo al lado derecho la segunda vuelta de punto alto con 3 cadenas para el primer punto alto, el siguiente punto, 3 puntos y el último son 4 puntos altos. Así vamos a seguir 4 puntos altos en cada grupo de 3. Aquí tenemos 8 y así voy a continuar hasta llegar a este último espacio para tejer el último punto alto. Termino esta última vuelta. Aquí están 3 puntos altos. Lo voy a tejer en la cadena y ahí está la vuelta terminada.
se empieza. Al lado revés siempre se teje el grupo que tenemos de 3 con 2 cadenas. En el siguiente espacio el medio punto doble y así seguimos. Se pasan 3 puntos y en el siguiente vamos a repetir esta primera vuelta y la segunda vuelta hasta tener la medida de la altura de la pechera. Aquí está. Esta es la parte del frente, tejí solamente 8 vueltas. Aquí voy a cortar el hilo y empiezo la parte de la espalda. Al lado revés la vamos a empezar y contando 4 puntos altos en cada grupo, que van a ser 9. Aquí está marcado. De marquita a marquita los vamos a ir tejiendo la parte de la espalda. La parte de la espalda son 10 vueltas. Tejí 2 vueltas más. Aquí no voy a cortar el hilo porque voy a tejer los tirantes. 2 cadenas, le doy vuelta y se van a tejer 8 puntos altos contando esta cadena. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están 8 puntos altos, empezando cada vuelta con 2 cadenas y le vamos a dar lo largo repitiendo los mismos puntos. Tejí 9 vueltas para el primer tirante. Aquí estamos en la espalda. No voy a cortar el hilo, voy a tejer por la orilla toda la parte de atrás, aquí donde está la cintura en la falda, y subo para la parte del frente todo alrededor y regreso por el siguiente lado hasta llegar a este lado de la espalda de nuevo y tejer el segundo tirante con las 9 vueltas. Tejo medio punto en cada espacio, todo alrededor se va a tejer. Voy a continuar en esta forma con el medio punto. Estoy tejiendo la parte de la faldita donde está la cintura. Aquí se tejieron los 2 puntos juntos y este espacio quedó muy abierto. Vamos a cerrarlo al mismo tiempo de tejer el medio punto. Este ya está tejido. Tomo los 2 lazos y por el espacio del punto se teje el medio punto de nuevo, el siguiente medio punto, este es el último. Ahí quedó mejor, más cerrado. Muy bonito que se ve ahí ese espacio. Voy a continuar para estar tejiendo el medio punto. Que se vea bien el medio punto. 2 medios puntos en cada vuelta. Ahí está. Vamos a llegar aquí. La parte del frente también la vamos a tejer. Toda la orilla vamos a continuar. Esta es la parte del frente, la pechera. Aquí se va a tejer diferente el punto. Esta es la esquina, tejí 2 puntos, paso un punto y tejo 2, paso un punto y tejo 2, paso un punto y tejo 2.
Así seguimos hasta terminar este espacio, porque este punto que tejemos aquí de los grupos de 3 reduce la vuelta del punto alto, y si no lleva ese refuerzo, esto tiende a abrirse. Por eso tenemos que estar pasando un punto sin tejer y 2 en cada espacio. Hasta aquí llegó el medio punto y tejí el segundo tirante con las 9 vueltas. Quedó el hilo en esta parte, no lo voy a cortar. Tengo estos 3 lados para tejer el medio punto y aquí lo voy a cortar. Y de nuevo lo anudo en este lado para terminar este espacio con este. Y ya está todo terminado por completo, solamente faltarían los botones y perder las puntas. Aquí está la pechera terminada con la faldita. Aquí le coloqué los botones en la última vuelta que está con punto alto. Aquí mismo entra el botón. No hay necesidad de hacerle el ojal, ahí está perfecto. Aquí tenemos el cuello, está precioso. Aquí tenemos la parte debajo del brazo que recoge esta parte de aquí y queda con más volumen en los lados la falda. Le recomiendo que lo haga con más puntos, auméntele de 4 en 4 para si la quiere más amplia. Todo esto se puede ir formando a la medida que guste. Es un color muy bonito, color naranja fuerte, solamente en el video se ve así. Espero que le haya gustado y le haya sido útil para hacerlo. Espero sus comentarios, cualquier duda, aquí estoy con todo gusto. Y ya sabe, suscríbase para vernos en el próximo. Gracias, un abrazo para todos, bye bye.